Bueno, mi nombre es Ángel Martínez y hablar sobre los sistemas básicos estructurales. Pórticos. El sistema de edificios porticados soportan las cargas muertas y las ondas sísmicas por estar unidas, como su nombre lo indica, consistiéndose en el uso de columnas, losas y muros divisores en ladrillos. Arcos. El sistema es el método estructural más antiguo utilizado para los puentes, cuando las luces son demasiado grandes para el uso para poder utilizarlas. Los esfuerzos en los arcos son proporcionales a la carga y a la luz inversamente proporcionales a la altura del arco, para minimizar los esfuerzos apoyados dadas. El arco debe ser lo más liviano posible y tener una altura lo más alta, como sea económicamente posible. Cables. Los cables son elementos flexionables debido a su dimensión transversales pequeñas en relación con la longitud, por lo cual su resistencia es solo la aspersión dirigida a lo largo del cable. La carga de aspersión se divide por igual entre los hilos del cable, permitiendo que cada hilo quede sometido a la misma tensión. Tensores. Se dice de todos los sistemas que trabajan en tracción, como los cables pueden ejercerse en las cargas de los circos. También puede ser sistema de barras ligeras que se utilizan con los que tienen una elevada resistencia a fricciones como el acero. Lonas. Una membrana es una hoja de material tan delgada que para todo fin práctico puede desarrollar solamente tracción. Algunos ejemplos de membrana constituyen un trozo de tela o de caucho. En general, las membranas deben estabilizarse por medio de un esquema interno o por reprensión, producido por fuerzas externas o presión interna. Carpa. Funcionan bajo la presión de un gas comprimido entre membranas. El gas. Carpa. Funcionan bajo la presión de un gas comprimido entre membranas. El gas hace que la membrana, tela, plástico o material simétrico se estiren hasta que ya no den más de sí, y la propia presión que genera hace que la estructura no se venga abajo. Los puestos de este tipo se montan para los compresores deportivos y las atracciones infantiles, en las que los niños se divierten en saltar, pueden servir en lo que pueden saltar, lo que puede servir de ejemplo. Cercha. Es una compresión de barras rectas unidas entre sí y en sus extremos para construir una armazón rígida, de forma triangular. Capas que soportan cargas en su plano, particularmente aplicados sobre la unión denominada nodos. En consecuencia, todos los elementos se encuentran trabajando a tracción o compresión, sin la presencia de flexión y cortes. Mi nombre es Daniel Ronald, voy a hablarles un poco sobre la fundación. Es aquella parte de la estructura que tiene como función brindar a la estructura un sistema de apoyo estable. A esta estará bien diseñada si cumple adecuadamente con estabilidad y resistencia, controlando dos estados límites. Estos son condiciones de servicio y condiciones de falla por resistencia. A estas condiciones de falla se le llama estado límite porque ambas determinan si una fundación sirve o no, aunque la estructura, incluyendo la fundación, no presente un daño físico en ella misma. Se considera que falla cuando no tiene un comportamiento adecuado que hace que esto salga de funcionamiento. Asentamientos diferenciales o totales. Un asentamiento diferencial entre dos fundaciones continuas de una misma edificación puede producir ladeos de la estructura y podría llevarla a un posible volcamiento. Los asentamientos diferenciales se limitan a los siguientes valores: en pórtico L300, en muro L500 a L1000, donde la L corresponde a la distancia horizontal entre apoyos. De esparcimiento o levantamiento excesivo causados por suelos expansivos. Daños locales o generales causados por erosión interna, precipitación o dispersión. Vibraciones excesivas causadas por cargas móviles. Daños locales por falta de juntas de expansión y de contracción. Ahora, estado límite de resistencia. Esta asociación a la falla está asociada a la falla física, rompimiento o fractura de la fundación o cualquier parte de la estructura por un mal comportamiento del sistema, suelo simetrizado.
Se puede llegar a un estado límite que falla por resistencia cuando se presenta alguno de los siguientes problemas, que son los que le diré a continuación. Falla del suelo por exceder su capacidad portante, disminución del equilibrio por inestabilidad del terreno, amplificación y modificación de las ondas sísmicas que viajan por el suelo, falla en la estructura por el cambio de las propiedades del suelo al presentarse el fenómeno de la licuefacción durante un sismo. Tipo de fundación. Se divide en superficiales y profundas. Fundaciones superficiales, zapatas aisladas, zapatas excéntricas, zapatas combinadas, zapatas amarradas y vigas de fundación en caso de muros. Fundaciones profundas, pilas de cohesión y pilotes, hincado o vaciado en el sitio. Estructura modelada con apoyo de empotramiento. Exigen que en la fundación sea capaz de observar cualquier tipo de rotación. Columnas. Bueno, las columnas están clasificadas de forma las columnas están clasificadas y están formadas por tres tipos, o sea que es base, fuste y capitel. La base corresponde a la cepa del árbol, el fuste al tronco y el capitel al nacimiento de sus ramas más gruesas. Tipo de columna. Las columnas aisladas o exentas, la que se encuentra separada de un muro o cualquier elemento vertical de la construcción o edificación. Columnas adosadas, las que ya están yuxtapuestas a un muro u otro elemento de la edificación. Columnas embebidas, la que aparenta estar parcialmente incrustada en el muro u otro cuerpo de la construcción. Columna de entrega o entregada, la que está adosada para cuyo fruste no es de una sola pieza, sino está formada por trozos que están empotrados en muros formados por parte de este. Bueno, las columnas, según el tipo de fuste que posee, son las siguientes que les voy a comentar. Columna lisa, columna agrupada, columna estriada o acanalada, columna fasciculada, columna fijada o anillada, columna gemida, columna románica, columna solámica y columna solomónica y columna torsa. Bueno, ahora les voy a hablar sobre otro punto que son las vigas. Bueno, las vigas es un elemento estructural lineal que trabaja principalmente a flexión de las vigas en longitud predominante sobre las otras dos dimensiones y suele ser horizontal al esfuerzo de flexión provoca. Al esfuerzo de producción provoca tensión de tracción y compresión, produciéndose las máximas en el cordón inferior y en el cordón superior, respectivamente, los cuales se calculan relacionando el momento flector en el segundo momento de inercia. Materiales utilizados para crear una viga o para hacer una viga. A lo largo de la historia se han utilizado diversos materiales. El más idóneo como de los años antiguos es la madera, que puede soportar grandes esfuerzos de tracción, lo que no se sucede con los materiales tradicionales como el ladrillo. A partir de la revolución industrial, las vigas se fabricaron de acero, que eso viene ya de tiempos de 1900 para acá. Se fabricaron de acero, que es un material isótropo. El acero tiene la ventaja de ser un material con una resistencia superior que el hormigón. A partir del siglo XXI, en arquitectura se ha venido usando el hormigón armado y algunos más tradicionalmente en el pretensado y el posttensado. En la actualidad disponemos de vigas de láminas de acero perfiladas en frío, lo cual logra al pasar la lámina de acero por una serie de rodillos especiales que van dando formas geométricas de acuerdo a su diseño y cálculo estructural.
Ya. Losas nevadas o aligeradas. Es un sistema de losas constonadas. Están constituidas por vigas longitudinales y transversales a modo de nervios de gran rigidez que enlazan los pilares. Losas aligeradas losas aligeradas a base de viguetas o bovedillas. Bueno, este es otro sistema de conceptos. Es muy similar al primer, solo que aquí las vigas se colocan en un sistema de forma reticular. Bueno, lámina acanalada de acero o losacero. Bueno, esto es más común aquí en la arquitectura. Las losas de acero por la construcción han sido cada vez más utilizadas por su proceso constructivo que te permite realizar trabajos en tiempos más cortos. Losa placa fácil, que es la más común, es como decirlo, la más común en casas y edificaciones más simples. Es un sistema que utilizando placas prefabricadas con una placa de concreto o bloquelón se encuentran apoyadas en la viga de soporte y rieles metálicos. Luego se cubren con una capa de cemento que podría ser no mayor a 4 centímetros. Losa que interviene en una obra arquitectónica. Bueno, la losa maciza son elementos estructurales de concreto armados en sección transversal rectangular, llena de poco espesor y abrazan una superficie considerable del piso. Bueno, las losas macizas se construyen en los siguientes espesores, que son 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 24, 25, 26, 28 y 30. Esas son la cantidad de espesor que se puede utilizar para las losas macizas. Soy Oscar Sánchez y les voy a hablar sobre los sistemas prefabricados. La prefabricación es un sistema de construcción basado en el diseño y producción de componentes y subsistemas elaborados en serie en una fábrica fuera de su ubicación final y que se llevan a su posición definitiva para montar la edificación tras una fase de montaje simple, precisa y no laboriosa. Tal es así que cuando un edificio es prefabricado, la operación en el terreno son esencialmente de montaje y no de elaboración. Una buena referencia para conocer el grado de prefabricación de un edificio es la de valorar la cantidad de residuos generados en la obra. Cuanta mayor cantidad de escombros y suciedad, menos índice de prefabricación presenta el inmueble. El término prefabricación sigue teniendo una connotación despectiva, lo cual ya adelantaba el diseñador y arquitecto autodidacta Jean Ploug cuando decía que lo que se califica como prefabricado acaba asimilándose a un edificio provisional. No obstante, la prefabricación conlleva en la mayoría de los casos un aumento de calidad, reducción de desechos, perfeccionamiento y seguridad. Se han constatado ejemplos históricos muy interesantes. Quizá el primer precedente de prefabricación modular se remonta al siglo XVI, cuando Leonardo da Vinci recibió el encargo de planificar una serie de nuevas ciudades en la región del Loire. Su planteamiento magistral y chocante por su modernidad consistió en establecer en el centro y origen de cada ciudad una fábrica de elementos básicos que permitiera conformar a su alrededor un gran abanico de edificios. Dichas construcciones habían sido diseñadas previamente por él mismo para generar una forma fluida y flexible, una gran diversidad de tipologías edificatorias con un mínimo de elementos constructivos comunes. Otro ejemplo es el sucedido en ese mismo siglo durante la guerra entre franceses e ingleses, donde el ejército de Francisco I y Enrique II, donde planificó las batallas contra Inglaterra, construyendo pabellones de madera prefabricados que albergaran a sus soldados durante la ofensiva, transportados fácilmente por barcos que montaban y desmontaban rápidamente por los propios soldados.
de tal forma que los campamentos fueran, además de resistentes y confortables, ágiles en sus desplazamientos. Siguiendo una técnica muy similar, en 1578 también se levantó en tierras de Baffin, Canadá, una casa prefabricada de madera que había sido construida en Inglaterra. Asimismo, en 1624, la Great House, una casa de madera panelizada y modular construida por Edward Winslow en Inglaterra, fue trasladada y montada en Massachusetts, al otro lado del Océano Atlántico. Aunque estos dos últimos ejemplos no se pueden considerar prefabricados en estado puro, ya que la construcción de elementos no fue en serie sino diseñados para edificios singulares, sí que se aprecia un valioso cambio de mentalidad aplicada a la construcción. No sería hasta el final del siglo XVIII, esto a partir de 1840, con la llegada de la primera revolución industrial. Fue entonces cuando se empezó a vislumbrar la posibilidad de industrializar la construcción en Europa, mediante la construcción de puentes y cubiertas con hierro fundido, material que sería después aplicado a la elaboración de pilares y vigas de edificios, y al mismo tiempo en Estados Unidos mediante la construcción de edificios de tipología balloon frame, construidos por listones de madera provenientes de fábrica y ensamblados mediante clavos fabricados industrialmente. Ya en el año 2000, el uso del sistema prefabricado para la realización de viviendas y zonas comerciales empezó a desarrollarse y propagarse de forma exponencial por todo el mundo, debido al uso masivo de empresas como McDonald's y Burger King para sus franquicias. En la actualidad existe una variedad de gamas y calidades de edificaciones comerciales y habitables del tipo prefabricado. A continuación les hablaré un poco sobre algunas estructuras y los materiales usados en su construcción. Las estructuras metálicas. El uso del hierro en la construcción se remonta a los tiempos de la antigua Grecia. Se han encontrado algunos templos donde ya se utilizaban vigas de hierro forjado. En la Edad Media se empleaban elementos de hierro en las naves laterales de las catedrales. Pero en verdad comienza a usarse hierro como elemento estructural en el siglo XVII. En 1706 se fabrican en Inglaterra las columnas de fundición de hierro para la construcción de la Cámara de los Comunes en Londres. El hierro irrumpe en el siglo XIX dando nacimiento a una nueva arquitectura. Se erige en protagonista a partir de la Revolución Industrial, llegando a un auge con la producción estandarizada de piezas. Aparece el perfil WT en 1836, reemplazando a la madera, y revoluciona la industria de la construcción, creando las bases de la fabricación en piezas en serie. Las estructuras de madera. La madera es un material natural no homogéneo, al estar constituida por células especializadas en conducción, almacenamiento y sostén propias del árbol. Por lo tanto, tendrá un comportamiento desigual según la dirección que estemos analizando, paralela o perpendicular a las fibras.